nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual, contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Paro en Estados Unidos es una cruzada ideológica, dice Obama. Analistas económicos recortan nuevamente perspectiva de crecimiento para 2013. Senadores reanudan foros de consulta para análisis de reforma energética. Enrique Peña Nieto anuncia plan para reconstrucción de Michoacán. El Banco del Vaticano va por transparencia, presenta su primer informe. La FIFA bajo sospecha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia, bienvenido al Financiero Noticias. Miles de empleados del gobierno federal de Estados Unidos suspendieron el día de hoy sus actividades luego de que la Cámara de Representantes de ese país no llegó a un acuerdo sobre el techo de endeudamiento. Saludo en este momento con gusto a Carla Palomo, corresponsal del Financiero en Nueva York. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en Nueva York después de haber implementado esas medidas? Adelante. Hola, ¿qué tal, Lucero? Ya han pasado más de 17 horas desde el cierre parcial del gobierno federal. Todavía no se sabe cuánto tiempo va a durar. De extenderse a más de una semana, esto podría costarle al país miles de millones de dólares. Pese a la paralización, los mercados bursátiles cerraron al alza este martes, luego que los inversionistas se mostraran más optimistas y esperanzados de que este problema pueda resolverse pronto. Cabe mencionar que los operadores ya habían anticipado esta situación y que contribuyó en parte a la caída del S&P 500 en 7 de las últimas 8 sesiones. Este cierre podría costarle a Estados Unidos por lo menos 300 millones de dólares diarios, según la firma IHS. Esto se compara con la economía estadounidense, que está valorada en 15.7 billones de dólares. Por su parte, hoy el presidente Obama urgió a los republicanos a reabrir el gobierno federal y alertó que cuanto más dure este cierre, peores serán sus efectos. Escuchemos. This Republican shutdown did not have to happen, but I want every American to understand why it did happen. Republicans in the House of Representatives refused to fund the government unless we defunded or dismantled the Affordable Care Act. They've shut down the government over an ideological crusade to deny affordable health insurance to millions of Americans. In other words, they demanded ransom just for doing their job. El presidente Obama hizo estas declaraciones en la Casa Blanca, rodeado de beneficiarios de la reforma de salud. Hoy precisamente entró en vigor una parte de la ley conocida como Obamacare, que permitirá que unos 48 millones de estadounidenses que antes no tenían seguro médico puedan obtener uno a través de los llamados mercados de seguros médicos. It'd be far more dangerous than a government shutdown, as bad as a shutdown is. It would be an economic shutdown. So I'll speak more on this in the coming days, but let me repeat. I will not negotiate over Congress's responsibility to pay bills it's already racked up. I'm not going to allow anybody to drag the good name of the United States of America through the mud just to refight a settled election or extract ideological demands. Nobody gets to hurt our economy and millions of hardworking families over a law you don't like. En medio de esta crisis presupuestaria, los presidentes de los 19 principales bancos del país, incluyendo JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America, se reunirán con el mandatario Obama este miércoles. Entre los asuntos a tratar se encuentran el impacto económico que tendrá el cierre parcial del gobierno, así como también las medidas que Estados Unidos estaría tomando para evitar un default que alcanzará su límite de endeudamiento el 17 de octubre. El presidente Obama ya ha señalado que de no elevarse el techo de la deuda pública sería catastrófico para la economía.
Eso es todo por mi parte, Lucero. Regreso contigo a los estudios de México. Carla, muchas gracias por tu información. Un saludo para ti hasta Nueva York y por supuesto seguiremos en contacto contigo. Mira, el gobierno federal de Estados Unidos comenzó a cerrar, por supuesto, y sistemáticamente operaciones por primera vez en casi 2 décadas. Los estadounidenses que buscan servicios en los edificios federales encontraron las puertas cerradas y más de 800,000 empleados federales se preparan ya para un futuro financiero incierto. Para ampliar precisamente esta información me acompaña esta tarde René Hernández. René, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Trae cifras importantes y también áreas afectadas. Sí, es Lucero, ¿qué tal? Buenas tardes. Para ponernos en contexto y entender la dimensión de este paro, el Estados Unidos, el gobierno federal, es el mayor empleador de Estados Unidos, con cerca de un universo de 2 millones de personas. De esas 2 millones de personas, 800,000 personas se encuentran ahora con licencia en su casa, sin goce de sueldo. Y nos metimos a la página de gobierno de Estados Unidos, a la Casa Blanca, y encontramos cifras muy interesantes. Por ejemplo, el sistema de transporte, que incluye trenes y autobuses públicos, se verán afectados con una reducción de hasta el 33% de sus trabajadores. El Departamento de Comercio, otras de las dependencias que más se vieron afectadas, tendrán un porcentaje del 87% de sus trabajadores con licencia, al igual que el Departamento de Educación, que cuenta con el 94% de sus empleados también estarán sin trabajar. El Departamento de Energía con el 69.46%, la Agencia de Protección Ambiental con el 96.15%, así como el Departamento de Salud con un 52%. Otro de los sectores que también se vieron afectados es el del turismo, donde un total de 368 parques, zoológicos y museos nacionales permanecerán cerrados en la Unión Americana. Tan solo en el estado de Nueva York, o la ciudad de Nueva York, una ciudad que recibe 58 millones de turistas anualmente, ha visto cerrados, se han visto afectados miles de turistas. Por ejemplo, es el caso más emblemático, el de la Estatua de Libertad, que el día de hoy cerró y permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Fíjate que, bueno, bajo la administración de Bill Clinton, el gobierno cerró en 2 ocasiones, en 1995 y 96. En este último, y según archivos del Financiero, este cierre costó a la nación 1.4 mil millones de dólares. Y ahorita escuchábamos a Carla Palomo desde Nueva York decirnos que este cierre en ese 2013 pudiera costarle 300 millones de dólares diarios a este país. Así es. Algo que no ocurría desde hace 17 años. Hay que recordar que ese impasse duró 27 días y la cifra se acerca a eso, ¿no? 1.4. Veamos cuánto puede durar. Hay quienes dicen que sería esta semana una fecha que se podría llegar ya a un acuerdo, pero de no serlo así, la cifra iría creciendo. René, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A ti, Lucero. Muy buenas tardes. Bueno, este martes los mercados bursátiles de Estados Unidos y México reportaron ligeras ganancias. Mira, el Dow Jones avanzó 0.41%, ubicándose en 15,191 unidades, mientras que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 2.86%, su mayor alza en casi 2 años. Se situó en 41,335.27 puntos debido, por supuesto, a compras de oportunidad. Mientras tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le hablo de Gerardo Gutiérrez Candiani, pues dice que les preocupa, por supuesto, la situación que se vive en Estados Unidos y también el cese de actividades, ya que considera que México tiene una gran dependencia económica y espera que no cause un efecto negativo en el país. Un proceso como el que estamos viviendo, donde hay una desaceleración muy marcada, con crecimientos que se han venido disminuido de manera muy significativa, con una generación de empleos ya muy precaria, pues la parte de Estados Unidos es fundamental para nosotros. El Centro de Investigación y Docencia Económicas dijo que el paro parcial entre el gobierno de Estados Unidos no afectará en forma significativa a la economía de la Unión Americana, siempre y cuando no vaya más allá del 17 de octubre, fecha límite para autorizar el tope de deuda nacional.
Si llegamos al 17 de octubre con una clase política polarizada y el gobierno parado, y se unen estos dos factores, la posibilidad de que no haya autorización para elevar el límite de la deuda y que Estados Unidos pudiera, aunque sea por razones técnicas, no pagar un cupón de la deuda, pues esto sí podría generar un shock de proporciones sin precedentes. También dio a conocer sus estimaciones de crecimiento económico para México en este año, calculando en 1.3%. Para el 2014 estima un crecimiento de la economía cercano al 4%. Escuche. Si tuviéramos que dar un rango de incertidumbre, le agregaríamos más o menos 0.3%. Y lo que es interesante es que no somos pesimistas para el próximo año. Para el próximo año anticipamos un crecimiento del 3.8%. El especialista en macroeconomía indicó que la inflación cerrará este año en 3.75%, incorporando también los posibles efectos de los fenómenos climatológicos recientes sobre los productos agrícolas. La inflación va a cerrar en el orden del 3.75% en la general. En el caso de la inflación subyacente, calculamos que va a cerrar alrededor del 2.7, 2.8%, por debajo de la meta de Banco de México de 3%. Y analistas económicos consultados por el Banco de México bajaron de 1.78 a 1.43% la expectativa de crecimiento del PIB para este año. Según la encuesta realizada en septiembre entre especialistas privados, los principales riesgos para la economía son el débil mercado interno y el escenario internacional. Se espera que la inflación cierre el año en 3.59% y se generen 474,000 empleos. Para el 2014 se estima que el PIB crezca 3.59%. Y el Banco de México también reportó que en agosto pasado las remesas tuvieron un crecimiento a tasa anual de 1.15% al sumar 1.911 millones de dólares, con lo que terminaron con una racha de 13 meses consecutivos de caídas. Según algunos analistas, esta mejoría se debió a un aumento en las contrataciones de trabajadores mexicanos en la construcción de Estados Unidos. Por su parte, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon esta mañana con intención de bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después cerraron Reforma por 2 horas para exigir un diálogo directo con el presidente Enrique Peña Nieto y anunciaron que no se retirarán del Distrito Federal hasta que se derogue la reforma educativa. Hacemos una pausa, pero al regresar. Look at Mexico like an example to follow. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le hablo de Gerardo Gutiérrez Candiani, pidió replantear la reforma hacendaria del gobierno federal para que incentive así el crecimiento económico y, por supuesto, genere más empleos. En reunión con la bancada del PAN en el Senado, Gutiérrez Candiani asegura que la propuesta de reforma hacendaria presentada por el presidente Enrique Peña Nieto golpearía a la clase media y baja. Yo creo que parte de lo positivo es la parte del IDE y del YETU, que habían sido un reclamo del sector empresarial con esta doble tributación que habíamos, pero sí hay cosas que son fundamentales. Hay, por ejemplo, la parte del aumento tan significativo de los impuestos a las personas morales.
Mientras tanto, la CONSAR anuncia cambios al régimen de inversión. Eso significa que los recursos de millones de personas que son administrados actualmente por las AFORES pudieran ser invertidos en más instrumentos financieros como los swaps, futuros y forwards. Los recursos también pudieran invertirse en instrumentos de deuda cuya fuente de pago proviene de activos reales y en fondos de inversión en bienes raíces. Otro cambio importante es que la CIEFORE 1 pueda invertirse hasta el 5% de los activos administrados en fibras. JP Morgan Chase pudiera tener que pagar al gobierno de Estados Unidos por lo menos $1,000 millones en multas, lo que sería la mayor multa financiera de la historia de ese país. Las negociaciones entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el banco se encuentran en peligro debido a que JP Morgan argumenta que Bear Stearns y Washington Mutual fueron los principales responsables de vender títulos hipotecarios previo a la crisis financiera del año 2008. Pero el Departamento de Justicia quiere una aceptación de culpa por parte del banco para lograr un acuerdo. Este miércoles, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, se reunirá con el presidente Obama y sus contrapartes en otros bancos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Melchina, dice que el próximo 2 de octubre se reanudarán los foros de análisis de la reforma energética y también se contará con la presencia de Luis Telles, Jordi Herrera, Marcelo Ebrard, Javier Arrigunada, entre otros expertos, por supuesto, en el sector, que buscarán analizar a fondo la reforma energética enviada por el Ejecutivo. Escuchen. Queremos contar con una participación equilibrada de todos los representantes de las diferentes corrientes de pensamiento en la materia, en donde se buscará la intervención de expositores conocedores del tema que han tenido la intención de participar o que han participado en la historia reciente de nuestro país. Por su parte, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, dice que el próximo lunes 7 de octubre el partido llevará a cabo sus foros. Vamos a arrancar con figuras emblemáticas, va a estar Marcelo Ebrard, Porfirio Muñoz Ledo, Lorenzo Meyer y la maestra Efigenia Martínez. Cuauhtémoc ya participó en el otro foro, hay que cuidar al ingeniero. El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, entregó al Senado más de 158,000 firmas de ciudadanos de más de 3 estados con las que buscarán realizar una consulta nacional sobre cómo debe quedar el petróleo y el gas en la reforma energética. Primera vez que se hace se haría, de acuerdo a este esfuerzo, un ejercicio de democracia directa en nuestro país. Nunca se ha hecho. Ahora lo vamos a hacer y eso coincide plenamente con nuestros compromisos, nuestra forma de pensar y de ver las cosas, cuando hay un diferendo tan grande como el que nos ocupa respecto a la energía, en donde el gobierno de la República casi prácticamente lo que quiere hacer es una venta de garage. Y bueno, en otra información, un accidente se registró esta tarde en la refinería de Tula Hidalgo, dejando al menos 6 personas lesionadas. Mire, de acuerdo con Petróleos Mexicanos, el incidente se produjo al filo de las 3 de la tarde, cuando personal de la paraestatal cargaba un catalizador de la planta Hidros 1. Pemex ya anunció a través de su cuenta de Twitter que se están atendiendo a las personas que resultaron heridas por este percance. Y en su primera visita al estado de Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un plan de reconstrucción para la entidad que fue severamente golpeada por las tormentas Ingrid y Manuel. Dijo que supervisará personalmente las obras de reparación, principalmente en infraestructura carretera. Que el compromiso que tiene el gobierno de la República con Michoacán es no solamente de reparar la infraestructura que se dañó, sino devolverle nuevamente a Michoacán el estado o la condición de normalidad, de tranquilidad, de paz, de desarrollo, de crecimiento económico, lograr que las familias michoacanas tengan mejores oportunidades. Bueno, tras reconocer que Michoacán se ha rezagado y también ha perdido espacios de oportunidad, Peña Nieto se comprometió a trabajar para regresar la paz y la tranquilidad al estado. Y Cristian Capelli, director de Smart Device de Nokia, considera que la empresa en 1 o 2 años pudiera mejorar su posición en este mercado de los teléfonos inteligentes, hoy dominado por supuesto por otras compañías. Para ello requerirá de bastante innovación. Escuche. We're there
but we're still far away, in a way, from where we would like to be. It's going to take a lot of innovation. It's going to take a lot of diversification in our product portfolio, because it's important that we address high-end flagship with great innovation, but at the same time, we have to be able to bring our smartphone to more affordable price point. Bueno, en entrevista, el directivo señaló que ve con buenos ojos a nuestro país como mercado. Nokia globally look at Mexico like an example to follow, and they ask me all the time how we got to this, with these results in Mexico. So we're going to keep investing and bringing innovation to Mexico. Por su parte, la empresa brasileña Odebrecht informó al presidente Enrique Peña Nieto su intención de invertir aquí en México $8,100 millones en los próximos 5 años, tanto en el rubro energético como en el de las carreteras. Según la Presidencia de la República, con estas inversiones, la perspectiva es generar cerca de 20,000 empleos directos y otros 60,000 indirectos durante el 2016. Y la iniciativa de reforma hacendaria del gobierno federal pudiera tener algunas afectaciones en el sector de autotransporte, ya que implicaría la eliminación de algunas facilidades administrativas. Precisamente para hablar de este tema tenemos en línea a Refugio Muñoz, director general de la Canacar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Refugio. Muy buenas tardes, Lucero, a sus órdenes. Bueno, una de las indicaciones que marca esta iniciativa pues es la eliminación de los subsidios de los combustibles. ¿Cuál sería el impacto para los transportistas y por supuesto para los consumidores? Bueno, en relación con la eliminación del subsidio a los combustibles, es una medida que hemos venido de alguna manera padeciendo desde el año del 2008, cuando se inició el deslizamiento, más bien el incremento prácticamente permanente en el precio del combustible. Es una medida que, si bien nos afecta en lo inmediato, pues nosotros tenemos que repercutirla en el cliente, pero de la propuesta de reforma fiscal estimamos que es la medida que menos afectación nos hace, puesto que ya es algo que veníamos de alguna manera previendo. Bueno, ¿cuáles son las propuestas en relación al primer tema que ustedes pudieran hacer al gobierno federal? Bueno, nos preocupa sobre todo el hecho de que todo el paquete de propuesta de reforma fiscal es un paquete que básicamente está enfocado a la recaudación, pero cargándole otra vez la mano a quienes ya pagamos y sin afectar a los que no pagan. Nosotros sentimos que la propuesta de reforma fiscal en nada está contribuyendo a reducir los altos índices de informalidad que padecemos en el país y particularmente en nuestro sector. Y por eso nosotros estamos trabajando en una propuesta que el día de mañana presentaremos ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Sobre todo es una propuesta que va precisamente orientada a hacer más cara la informalidad y más atractiva la formalidad y evitar que otra vez el peso de la reforma caiga entre los contribuyentes que ya estamos cautivos. Bueno, en caso de aprobarse la reforma tal y cual, tal como la vemos y lo que indica, ¿cómo deja a ese sector? Pues prácticamente nos coloca en una situación bastante complicada. Nada más déjame decirte, Lucero, que tratándose de el no reconocimiento de ciertos gastos que realmente hacemos en el camino y de los cuales no podemos obtener comprobantes que reúnan el 100% de los requisitos fiscales, nos eleva la tasa de recaudación de un 30% que se está planteando para las personas morales, nos le está prácticamente aumentando a un 42% al no reconocernos la reforma esos gastos. Eso nos pega directamente en la rentabilidad de nuestras empresas en alrededor de un 3.6%. Refugio, muchas gracias por tomar esta llamada. Muy buenas tardes. A sus órdenes, buenas tardes. Refugio Muñoz, director de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. En este momento damos un recorrido por el mundo de los negocios.
América Móvil sigue creciendo en Latinoamérica. La empresa, a través de su filial Claro en Honduras, se adjudicó un contrato por $482 millones para dar servicio de telefonía móvil en la banda 4G. La acompaña en este proyecto la compañía Celtel de Millicom. Las automotrices Ford y Chrysler reportaron un incremento en sus ventas en septiembre, con lo cual revierten las tendencias negativas que observaron todo el año. En ese mes, las ventas de Ford repuntaron 5.8% y las de Chrysler crecieron 1%. Por su parte, General Motors, Nissan y Toyota reportaron una comercialización a la baja. La compañía de comida y sopa enlatadas Campbell anunció que venderá en 400 millones de euros algunas de sus marcas a la empresa europea de capital privado CVC Capital Partners. Campbell quiere centrarse en la producción y desarrollo en América del Norte. Adidas busca reposicionar la marca Reebok, que adquirió en el 2005 por $3.800 millones. Tras sellar un acuerdo para patrocinar un torneo de CrossFit, Reebok busca fortalecer sus vínculos con el grupo de acondicionamiento físico Les Mills y con las carreras de obstáculos Spartan Race, con el objetivo de afianzar patrocinios y buscar competir con marcas como Puma y Nike. La armadora alemana Daimler busca invertir $230 millones en la construcción de una nueva planta en Brasil, con el objetivo de armar, según sus estimaciones, hasta 20.000 Mercedes-Benz al año. Disney, actual propietaria de las redes de transmisión ESPN, Disney Channel y ABC Family en Estados Unidos, se encuentra en negociaciones con el proveedor de televisión satelital Dish para mantener al aire la difusión de estos canales luego de algunas diferencias suscitadas por los términos y condiciones en sus contratos. Hacemos una pausa, pero al regresar, Banco del Vaticano presenta su primer informe en sus 125 años de historia. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Bueno, según el INEGI, hacia el 2016, un 15% de la población tendría 65 años, y para hablarnos precisamente de los retos que enfrenta en este momento el envejecimiento, tengo en la línea telefónica a Luis Miguel Gutiérrez, quien es director general del Instituto Nacional de Geriatría. Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, parece que tenemos problemas de comunicación, pero es un tema bastante interesante que en unos minutos vamos a estar retomando y platicando con este doctor, quien nos da cifras y la situación actual de este sector bastante importante, que tiene muchas necesidades en este momento en nuestro país. Pero mire, en noticias internacionales, el Banco del Vaticano busca la transparencia y también limpiar su imagen financiera tras décadas de escándalos y acuerdos oscuros, por lo cual este martes publicó su primer informe anual en sus 125 años de historia. El Instituto para las Obras de Religión indicó que en el 2012 tuvo una ganancia neta de $117.23 millones, 4 veces superior a la del año previo. KPMG reveló que el enorme repunte de la ganancia neta se debía principalmente a resultados comerciales favorables y también al valor más elevado de los bonos. Bueno, retomamos la llamada con el doctor Luis Miguel. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación de la población adulta en México, los beneficios con los que cuenta actualmente y, por supuesto, sus necesidades? Doctor, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Pues mire, el día de hoy, 1 de octubre, recordamos a las personas mayores. Es el Día Internacional designado por la Organización de las Naciones Unidas para ocuparnos de reflexionar respecto a sus necesidades y lo que estamos haciendo alrededor de ellos. Actualmente tenemos una gran cantidad de información relativa a su estado de salud,
que proviene de la encuesta nacional sobre el envejecimiento en México, cuyos resultados fueron presentados el día de ayer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en conjunto con el Instituto Nacional de Geriatría. Y destacan varios temas, en particular el hecho de que nuestro país está envejeciendo aceleradamente, más que el promedio de los países en América Latina, y el hecho de que hay repercusiones de este envejecimiento acelerado en términos de compromiso del estado de salud. El INEGI indicó que las enfermedades que tienen un mayor registro en esta población son la hipertensión, la diabetes, la artritis. ¿Cómo es el sector salud para este sector y las prestaciones, por supuesto? Bueno, respecto a esas que son las enfermedades crónicas, ¿no? Y degenerativas convencionales, por así decirlo, el sector salud está respondiendo, hay programas de acción específica, pero también hay otras afecciones emergentes para las cuales no tenemos la misma capacidad de respuesta, como son, por ejemplo, los padecimientos demenciales. Y, doctor, ¿Perdón? Sí, dígame. No, adelante. Y estos padecimientos demenciales, en particular la enfermedad de Alzheimer, representan pues también una amenaza muy seria para la salud de las personas de edad. Conocemos a partir de datos de la propia encuesta y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del hecho de que hay alrededor de 800,000 casos de la enfermedad en nuestro país al momento presente. Doctor, muchas gracias por aceptar esta llamada esta tarde en el marco, por supuesto, del Día Internacional de las Personas de Edad. Muchas gracias y muy buenas tardes. A sus órdenes, muy buenas tardes. Luis Miguel Gutiérrez, director general del Instituto Nacional de Geriatría. Y bueno, en estos momentos tiene lugar la reunión de comité de la Asociación de Bancos de México, donde se encuentra Omar Haddad. Omar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Platícanos qué está ocurriendo en ese lugar. Adelante. Omar, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, como bien dices, nos encontramos aquí en la Asociación de Bancos de... ¿Me escuchas, Lucero? Previendo temas que pues dependerán de una negociación legislativa que en primer lugar y que... Ok, bueno, como bien decía, estamos teniendo un pequeño problema de comunicación, pero al parecer sí me escuchan. Entonces, estamos aquí en la conferencia de prensa donde el director Javier Arrubinaga pues ha soltado datos bastante relevantes. Entre ellos ha dicho que una vez que se apruebe la reforma financiera, pues las empresas van a poder acceder a muchos más créditos de los que ya existen, y hay que tomar en cuenta que dijeron que la banca presta a empresas más del 100% de lo que capta. Este es un dato bastante relevante, y posteriormente van a decir de los apoyos que ha podido brindar la banca a los estados damnificados por Ingrid y Manuel, específicamente Guerrero y en Veracruz, ya que hay muchas personas que se encuentran sin poder accesar a los servicios financieros. Y también en solidaridad a Guerrero, la comisión bancaria se va a llevar a cabo en el 2014 en Acapulco. Eso es de lo más relevante que han tocado en estos temas el comité de la Asociación de Bancos de México. Ya les estaremos informando, bueno, pues posteriormente. Lo más importante es el reporte que les tengo hasta el momento. Omar, muchas gracias por la información. Si es necesario, regresamos contigo más adelante. Y bueno, lamentablemente hace unos momentos le informábamos acerca de un accidente que se registró esta tarde en la refinería de Tula Hidalgo, que dejó al menos 6 personas lesionadas hasta hace unas horas, pero en estos momentos nos indican que falleció el trabajador Jorge Galindo de la compañía ATSI, que fue internado en el IMSS tras este accidente de la refinería de Tula.
Bueno, en otra información, el platico que Moody's informó que la economía de Brasil hilaría su cuarto año de crecimiento a la baja, lo que reduce las probabilidades de un aumento en su calificación crediticia. La calificadora destaca que aún así la nación carioca permanece menos vulnerable a la inestabilidad global de los mercados que sufren en este momento economías emergentes como la India y Turquía. Miembros de la FIFA continúan las indagatorias sobre cómo se eligió las sedes para los mundiales 2018 y 2022 en Rusia y Qatar. El máximo órgano de fútbol mundial pudiera analizar esta semana la posibilidad de cambiar el torneo lejos del calor que se presentará en el verano qatarí. Por otra parte, un fiscal de la FIFA visitaría a todos los países que participaron directamente en las votaciones con el fin de obtener información para limpiar el proceso. Y bueno, la salud, la educación y un buen ambiente laboral, por supuesto que son parte fundamental para el desempeño óptimo de un trabajador. El día de mañana, en nuestra edición impresa, Ivette Saldaña nos compartirá la relevancia que adquiere el capital humano para cualquier empresa. Adelante, Ivette, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El Foro Económico Mundial realizó el primer reporte de capital humano, en el que ubica a México en el sitio número 58 entre 122 economías. Por supuesto que en este reporte lo que mide es la habilidad de un país para convertir sus inversiones en un ambiente propicio para que el trabajador tenga buena educación, salud, una fuerza laboral muy capacitada y por supuesto todo un ambiente que haga que el trabajador dé lo mejor de sí y sea más productivo. Por supuesto que en los primeros lugares tenemos a países europeos como Suiza y Finlandia, pero para leer más sobre este reporte de capital humano del Foro Económico Mundial, léanos mañana en El Financiero. Regresamos al estudio. Ivette, muchas gracias. El día de mañana te leemos. Bueno, hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Gracias a usted por acompañarnos como cada tarde. Lo invito a que estemos en comunicación a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla e informados a través del financiero.com.mx. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias.